¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy vamos a ver un vídeo de Popcorp, que es una persona que hace vídeos muy interesantes sobre interfaces, cambios que serían en Overwatch, que están muy chulos. Ya hizo hace un tiempo cómo mejoraría los cosméticos de Overwatch, y la verdad es que Blizzard tendría que escuchar a este chico porque sinceramente lo hace increíble. Pues bien, Overwatch ya sabemos todos que tiene buenas interfaces y buenos sistemas, pero esta persona los mejora. Y vamos a ver un cambio de interfaz para cada support de Overwatch 2, que va a estar muy interesante. Y después también voy a ver otro vídeo que él también ha subido en los últimos meses, donde va a añadir una información esencial para los héroes de Overwatch que cree que mejoraría muchísimo para entenderlos. Vamos a verlo, chicos. Mira, ya está. Mirad eso, qué guapo, ¿eh? Un cambio de interfaz para cada support. No lo toméis muy en serio. Vale, esto es importante, ¿vale? Él dice, antes de que valoremos si es interesante o no, pensad que vamos a entender que todo esto se podría desactivar o activar, ¿vale? Que esto Blizzard podría meter estos cambios, los podría tener desactivados para la gente que no le guste, pero que tú tengas la opción de activártelos. Eso estaría muy bien. Ana, a ver, ¿qué va a hacer con Ana? La duración del nanoboost estaría bien. Estos héroes tienen una barra de duración. Estaría muy bien. ¿Veis? Y se ha inventado aquí una barrita. Esto sería increíble, la verdad. Un grande este tío, ¿eh? Baptiste. Esto estaría muy, muy bien. Si te afecta o no te afecta el shift de Baptiste. Ahí está. Resulting in nobody receiving any heals except for you. To prevent such a thing from happening, we can put a regen burst icon with a number below your crosshair. Ojo, eso estaría muy bien. Eso lo tiene Lucio, por ejemplo. Eso lo tiene Lucio. Ahí está. Fijaos. Estaría súper, súper bien. Y sabes que has curado a 3 personas. Claro, tío. Es que son estas cosas que mejorarían muchísimo el juego. But you can only see them actively recharge by looking above the ability icon at the bottom right. Which is how it works for other heroes as well. Sí, lo mismo, que los cooldowns los ves con una ruedecita. Estaría bien que se rellenaran en pantalla, ¿verdad? Eso es. Es que son cosas, el tema de las interfaces, tío, son cosas que no sabemos que necesitad hasta que alguien lo hace, ¿sabes? Mira, fijaos, se ve cómo se carga en pantalla cada pack, en vez de ver la ruedecita abajo. Ah, dice que este es el primer concepto que hice en 2020. Por cierto, gente, he puesto subtítulos por si os sirve más para escuchar lo que dice, ¿vale? Que yo, aunque lo estoy traduciendo algunas veces, pues así lo podéis leer. Esto es muy importante, porque todavía a día de hoy hay gente que no entiende la ulti de Hilary. ¿Ves? No sabes cuánto tiempo tienes para petar un sol y luego no sabes cuánto daño haces. Es que es verdad. ¿Ves? Exacto. Con un relojito o que algo que se apague. Eso es. Eso es. Ahí está. Y sabes que tienes ese tiempo para encender el sol. Exacto. Y luego un medidor también de carga podría estar bien. Claro, es que todo esto lo podrías ver, ¿sabes? Todo esto lo podrías ver. Sería súper interesante. ¿Juno? It would be a nice little touch if after locking onto a target, it can also show you how much healing and damage it is going to inflict. Which is going to be shown on the player's health bar, which also accounts for the various buffs and debuffs, like Ana's healing nades or Zenyatta's Discord orb. Here's an example of how it will look in the game. Claro, que puedas ver cuánto le vas a curar. Eso está muy guay. Eso estaría muy guay. So, how many times can you recall the moments where Kiriko would hug the wall just to teleport to your teammates?
but she was a couple of meters short of being able to do so. Ver una especie de radar de cuánto de lejos o de cerca estás, ¿no? De un aliado para poder tepearte. Bueno, los subtítulos, chicos. A good quality of life change could be showing the distance between you and your target, but only if the distance is less than 50 meters. When it's more than 50 meters, it becomes obvious that you are too far away from your teammate. Kirko can only teleport to her teammates if they are within 35 Él dice que si estás muy lejos no te ponga nada, pero si estás cerca de la distancia máxima que te lo indique. 15 metros para el teleport, por ejemplo. Ahí está. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien, honestamente. Y pum. Muy buen cambio, muy buena idea, la verdad, muy chulo. Esto estaría muy bien que tuvieras una recompensa o algo así. A mí me gustaría que tuvieras la sensación de que lo has protegido, un hitmarker, un sonido o algo así. Que veas cuándo tienes disponible esto en la E, ¿verdad? Exacto. Bueno, otro cambio que yo le haría a Lifeweaver es lo que os he comentado, que las burbujas, cuando alguien recibe daño y tú lo has protegido, estaría muy bien tener un feedback sonoro de que lo has protegido. Creo que sería muy bueno para la gente que juega support tener como esa recompensa a nivel auditiva. Creo que sería muy bueno. De la misma forma que tenemos los hitmarkers cuando pegamos, estaría muy bien cuando protegemos con Zarya o cuando protegemos con Lifeweaver tener eso. Con Zarya sí que es verdad que escuchamos el sonido como de blub, 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 ¿no? de la burbuja, pero creo que un feedback mejor molaría un montón. Lucio, ¿qué iba a decir de Lucio, tío? Lucio yo creo que tiene muy buenas interfaces. Ah, mira, ¿ves? Dice, no he podido hacer nada serio, así que disfrutad de este concepto. Verás lo que va a hacer. ¿Qué es esto? ¿What? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Please do not hate me. Reddit, Sonic y Frogger. Ostras, qué bueno, tío. Es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. Me flipa el concepto, me encanta. There are moments when you win a team fight, but die in the process, and you want to switch to a different hero. Yet, you don't want your Mercy to resurrect you. And sure, you can always ask your Mercy to not resurrect you, but there's always a chance of them not noticing or being out of the voice chat. When you are outside of the resurrection range, you'll see a respawn icon with a timer. Vale. And when you're inside of the resurrection range, you'll see this res prompt. Exacto. If your teammate decides to switch to si tu equipo no quiere ser reseado, the following will change. The respawn icon will now include an arrow pointing to another circle with a different hero icon. Anda. Indicating that the player is currently switching to another hero. Ah. As for the prompt, we can add the same como que puedes ver que el aliado quiere cambiarse a otro héroe. Por ejemplo, Cassidy se va a cambiar a eso. Ha seleccionado que se va a cambiar a eso y tú como Mercy puedes ver que se va a cambiar de personaje, entonces a lo mejor no quieres revivirlo. Es que eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Okay, Moira players, I am not going to disappoint you with this one. A ver, Moira. You can have a UI element for your heal and damage orb that shows the duration and the amount of healing or damage left in the orb. Oh, eso estaría muy guapo. Que puedas ver cuánto healing estás dando, ahí está, y cuánto le queda al orbe. Wow, eso sería buenísimo, tío. Eso sería muy bueno. Qué buena idea. ¿Veis? ¿Ves la duración? Y aparte lo grande que, vamos, lo grande que es, ¿no? Cuánto healing o cuánto daño le queda. Está muy chulo este concepto, me ha gustado. It's easy to lose track of how long your healing orb has been on a teammate. If you lose line of sight, you have 5 seconds to reconnect. Tienes 5 segundos para meterle otro orbe porque si no lo pierde. Estaría muy bien tener un contador. Ah, mira, estaría genial. Ahora mismo, si estamos 5 segundos detrás de un muro, desaparece. Pero con este cambio, ves, y si lo vuelves a mirar, lo reseteas, ¿verdad? A ver.
We can also apply this to the Discord. Ah, para el Discord es más rápido todavía. El Discord ocurre eso antes. Fijaos, ¿veis? Va súper rápido. Muy bueno, tío, muy buenos conceptos. Y yo pondría otro que es que, bueno, básicamente si vuelves a mirar lo refrescas, ¿no? Estaría muy bien. Muy buenos conceptos, la verdad, este tío es un crack, así que tenéis su canal en la descripción para que le apoyéis. Estéis atentos a su próximo vídeo, porque este lo sacó hace un mes. Normalmente yo me espero para reaccionar un tiempo a que sus vídeos, pues obviamente pillen visitas por sí solos. Y es que la verdad es que son muy, muy buenos. Ahora vamos a ver otro, y ha hecho básicamente información de héroes que sirve realmente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay habilidades de héroes, de personajes que no entendemos cómo funcionan porque tienen como letra pequeña. Por ejemplo, el combat roll de Cassidy, ¿no? La ruleta de Cassidy. Algunos saben pues que es una habilidad de movimiento, pero ¿sabéis también que te recarga el arma? ¿O sabes también que mitiga una gran cantidad de daño? Pues esas son cosas que a lo mejor no sabes a primera vista, que el juego no te explica muy bien y que están ahí. Así que supongo que irá por ahí la cosa, ¿no? Vamos a verlo. Luckily for us, we have a hero information page that shows la página de información de héroe. A ver, ya está. El shift, voltereta, la flash, flashea, ya está. Es muy pobre la información. Es muy simple. Esto estaría muy bien, que te digan exactamente el daño, el valor de cada habilidad. Estaría genial. If you play one or two heroes, then you most likely already know everything about your hero. But if you're somebody who loves playing a variety of roles and heroes, claro, si juegas muchos héroes, a lo mejor hay cosas que te pierdes. Then it's a different story. Let's take a look at D.Va for a moment. A ver, D.Va. Who actually has one of the most amount of abilities in the game. The callback ability description says that it... Voy a intentar pensar en qué pueden mejorar aquí, ¿no? Por ejemplo, el remake de D.Va es que hace muchísimo daño. Creo que hace 250 o 300 de daño al remakear. Eso no sé si lo dice. Down a new mech, which on the surface level is a straightforward description for a seemingly harmless ability, you might think. But in reality, it's one of the most evil abilities in the game. Eso es. Capable of bonking most heroes. Que puedes matar a 300 de daño, creo que hace. And yeah, if you've been playing this game for a while, you probably already know about this. But for new or more casual players, claro, para la gente nueva, esto lo descubren jugando y no lo pueden ver en ningún sitio. The ability description is vague or not specific enough. Like Echo's focusing beam. Ah, que hace el foco de eco que hace el doble de daño cuando tienes mitad de vida. Ah, y que eso aplica a las torretas, escudos indestructibles, es verdad. Okay, I made a one up. Hostia, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Cargas a Zenyatta y lo apagas. Special interactions is by either experiencing it by yourself a couple of times or using third-party websites to research it yourself. O la wiki de Overwatch, exacto. Que esto debería ser la página web oficial de Overwatch, no una wiki fan. So let's make some changes to the hero information page to make hero abilities less vague and more easily accessible. You can view your hero information by either pressing F1 during the match, F1 y puedes verlo, o en la información de héroe. After opening the hero information page, you are presented with the simplified information of each. Claro, esta es la información que tú tienes. Mirad el combat roll, no dice nada más. If you hover your cursor over any of them, you'll be able to see a stroke around them. Pero dice, con su concepto, puedes clicar en esas habilidades y ver un poquito más. Ahí está. Y tenemos, miradlo, tenemos muy buena información. El daño, el rango, el headshot, todo. And minimum 41 at long distances. We can see how much damage scales by looking at fall-off range. If your target is further than 20 meters, then the damage starts scaling down. You can also check other stats like reload time and rate of fire. Tiempo de recarga y tiempo de disparo. As well as the second page. Una segunda página. Alternative fire to it. And most importantly, para ver el clic derecho. We have to add icons to these stats. Because why not? Y a meter iconos, claro. Now let's look at one of his abilities. Combat roll. By using it, you instantly reload your gun. Recargas, ¿vale? Ahí lo pone. Reduce el daño, pero eso es muy vago. So let's click on this ability and see the actual value, which is 50%. You might think that it's not that big of a deal, considering that the ability only lasts for 0.4 seconds. Exacto, puedes salvarte de una Pulse Bomb de Tracer o de una D.Va Bomb incluso. Pum, y sobrevives. Eso mucha gente todavía no lo sabía. And how much your combat roll reduces damage by, it can help you survive it. As for the hidden interactions like D.Va's Callback or Echo's Focusing Beam ability, we can include a special description in the Advanced Hero Information page. Una información adicional. It can also be a bit difficult to keep track of all the changing numbers when a hero receives a buff or a nerf.
So therefore, how about also adding old values from the previous patch? ¡Ostras! So you can quickly know what has been changed. Esto sería muy chulo, tío. Añadir valores del parche anterior. The old values should only stay Tío, a este señor lo tiene que contratar Blizzard, Os lo digo muy en serio, Estaría muy bien. Vale, esto sería una demostración. ¿Ves? Clicas, pum, y puedes ver las habilidades con iconos, con información extra. Ahí está, todo lo que hace el Kitsune. Es que sería muy bueno. Este señor, ya os lo digo, chicos, hay que apoyarlo un montón, ¿vale? Yo estoy suscrito con mi canal principal, o sea, con mi canal donde miro los vídeos en el móvil. Es que es un grande. Fijaos, todos los vídeos que ha hecho están súper bien. Ha hecho pocos vídeos, pero todos son muy buenos. Así que nada, chicos, yo con esto ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Apoyadlo muchísimo, lo tenéis en la descripción de este vídeo, en el comentario fijado. Y nos vemos en el próximo vídeo de Overwatch. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.